Capítulo 1. El anciano del pueblo. En un pequeño y apacible pueblo, enclavado entre colinas verdes y un río serpenteante que cantaba al pasar, vivía un hombre mayor conocido por todos como el anciano. Su rostro estaba surcado de arrugas, cada una de ellas como un mapa que narraba los caminos de su larga vida. Su cabello, blanco como la nieve que coronaba las montañas lejanas, brillaba bajo el sol, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían contener los secretos de muchas generaciones. Nadie recordaba su verdadero nombre, ni importaba. Para los habitantes del pueblo, él era simplemente el anciano, la fuente inagotable de sabiduría que los guiaba en los momentos de incertidumbre. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, el pueblo se llenaba de un aire de anticipación. Los niños corrían hacia la plaza central, seguidos por sus padres, abuelos y cualquier transeúnte que tuviera tiempo para escuchar. El anciano se sentaba en un banco de madera bajo un gran roble, su postura erguida a pesar de los años. Su voz, aunque suave, tenía un poder magnético que hacía que todos guardaran silencio para escuchar cada palabra que pronunciaba. No contaba simples historias. Sus relatos estaban impregnados de enseñanzas profundas, verdades ocultas en formas de metáforas y proverbios que resonaban en el corazón de quienes lo escuchaban. Hablaba de los ciclos de la naturaleza, del río que no deja de fluir, de los vientos que cambian de dirección, y del fuego que arde con intensidad. Cada historia contenía una lección, y cada lección era un regalo. Una noche, entre la multitud reunida, un joven llamado Lucas se atrevió a hablar. Lucas era conocido en el pueblo por su curiosidad insaciable y su deseo de entender el mundo más allá de lo evidente. Sus preguntas a menudo desafiaban a los mayores, pero también mostraban una sed genuina de conocimiento. Anciano, dijo Lucas con respeto, pero sin ocultar su inquietud, siempre hablas en proverbios, en palabras que parecen ser acertijos. ¿Por qué no simplemente dices la verdad de manera directa? ¿Por qué compartir la sabiduría de forma tan complicada? El anciano levantó la vista, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Sus ojos brillaron con el reflejo de las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Ah, joven Lucas, respondió con calma, lo que llamas acertijos no son más que la esencia de la experiencia humana, destilada en palabras simples. Un proverbio no es complicado, es profundo. Es el legado de quienes han vivido antes que nosotros, quienes han enfrentado los mismos desafíos que tú y han encontrado formas de comprenderlos. Lucas frunció el ceño, claramente no del todo convencido. El anciano notó su escepticismo y añadió: ¿por qué crees que las semillas de un árbol son tan pequeñas, y sin embargo de ellas crece algo tan grande y fuerte? Los proverbios son como esas semillas. Parecen simples a primera vista, pero cuando los entiendes, cuando los dejas crecer dentro de ti, descubres que contienen todo lo necesario para darte sombra, alimento y fortaleza. La multitud asintió en silencio, muchos reflexionando sobre las palabras del anciano. Sin embargo, Lucas permanecía pensativo. No era que dudara de la sabiduría del anciano, pero deseaba más. Quería comprender, no solo aceptar. Entonces, ¿un proverbio es como un mapa?, preguntó finalmente Lucas. El anciano rió suavemente. Sí, pero no un mapa común. Es un mapa que debes aprender a leer, porque no te señala un solo camino, sino muchos. Un proverbio no te dice qué hacer, Lucas, te invita a pensar, a descubrir tu propia verdad. La conversación quedó grabada en el corazón de Lucas. Aunque aún tenía dudas, sabía que las palabras del anciano contenían algo valioso, algo que aún no podía descifrar. Esa noche,
mientras el pueblo regresaba a sus casas y el anciano permanecía bajo el roble, Lucas tomó una decisión: seguiría aprendiendo. Buscaría al anciano cada vez que pudiera y trataría de entender lo que escondían esas pequeñas y aparentemente simples frases. Así comenzó la relación entre el anciano y Lucas, una conexión que no solo transformaría al joven, sino que también plantaría las semillas de una sabiduría que perduraría mucho después de que ambos desaparecieran de este mundo. Capítulo 2. La prueba de los vientos. El amanecer era fresco y el cielo despejado cuando el anciano llamó a Lucas para emprender un nuevo viaje. Esta vez, no lo llevaría al río ni al bosque cercano, sino a las colinas altas que rodeaban el pequeño pueblo. Lucas, aún intrigado por las enseñanzas del anciano, aceptó sin vacilar. Quería comprender mejor las palabras enigmáticas que el anciano le ofrecía y que, aunque al principio le parecían simples, siempre terminaban revelando significados más profundos. El camino hacia la cima de la colina era empinado y estaba salpicado de piedras y raíces expuestas. Mientras ascendían, el viento comenzaba a hacerse notar, soplando con fuerza creciente, agitando los arbustos y los árboles que crecían dispersos. Lucas sentía el viento en su rostro, frío y constante, y aunque le costaba caminar contra su fuerza, también percibía algo energizante en su presencia. Al llegar a la cima, el anciano se detuvo junto a un árbol solitario, un roble robusto cuyas ramas se mecían con gracia bajo la presión del viento. Señaló al valle que se extendía ante ellos, donde la hierba y los árboles parecían moverse como un solo cuerpo, bailando al ritmo del aire. Lucas, dijo el anciano con voz pausada, pero firme, observa el viento. No puedes verlo directamente, pero puedes sentirlo, escuchar su sonido y ver cómo afecta todo a su paso. Es una fuerza poderosa, incontrolable. Lucas, aún recuperándose de la caminata, miró al anciano con curiosidad. ¿Qué puedo aprender del viento, anciano?, preguntó, intrigado. El anciano sonrió y extendió la mano hacia el horizonte. Hay un proverbio que dice: los vientos del cambio no se pueden detener, pero se pueden guiar. El viento, Lucas, es como la vida misma. Sopla donde quiere, a veces suave, a veces con furia. No puedes detenerlo, pero sí puedes aprender a moverte con él. Lucas observó al roble que tenían frente a ellos. Sus ramas se inclinaban hacia un lado, pero su tronco permanecía firme, profundamente enraizado en la tierra. Mira este árbol, continuó el anciano. No lucha contra el viento. En cambio, cede cuando es necesario, permitiendo que sus ramas se inclinen sin quebrarse. Pero también está firmemente enraizado, lo que le da la fuerza para permanecer en su lugar, pase lo que pase. Lucas frunció el ceño, tratando de aplicar la metáfora a su propia vida. ¿Entonces debo ceder siempre, como el árbol? El anciano negó con la cabeza, y sus ojos brillaron con paciencia. No siempre, joven Lucas. El verdadero desafío está en saber cuándo resistir y cuándo ceder. Si te mantienes rígido en todo momento, como una rama seca, te romperás cuando llegue la tormenta. Pero si siempre cedes sin luchar, el viento te llevará donde quiera, sin permitirte decidir tu camino. Los sabios aprenden a encontrar ese equilibrio. El viento sopló con fuerza en ese momento, levantando hojas secas y haciendo que Lucas cerrara los ojos para protegerlos. Cuando volvió a abrirlos, miró al anciano con una nueva determinación. ¿Y cómo sé cuándo resistir y cuándo ceder? El anciano miró al horizonte y luego a Lucas, con una expresión serena. Esa, Lucas, es la lección de una vida. No hay una fórmula única.
Solo la experiencia, la observación y la reflexión pueden enseñarte a reconocer esos momentos. Lo importante es recordar que el viento, por fuerte que sea, no dura para siempre. Y tú, como el árbol, puedes soportarlo si tus raíces son profundas. Lucas permaneció en silencio, contemplando las palabras del anciano. Mientras observaba el valle, comenzó a entender que el viento no era solo una fuerza de la naturaleza, era un símbolo de los cambios, los desafíos y las oportunidades que la vida traía consigo. Antes de comenzar el descenso, el anciano señaló un grupo de aves que volaban contra el viento. Mira esas aves, Lucas. No luchan directamente contra el viento, en cambio, ajustan sus alas, usando su fuerza para elevarse más alto. Así también puedes aprender a trabajar con las fuerzas que parecen estar en tu contra, convirtiendo los desafíos en oportunidades. El camino de regreso al pueblo fue más fácil, pero Lucas caminó en silencio, meditando sobre lo que había aprendido. Esa noche, mientras se sentaba bajo las estrellas, recordó las palabras del anciano y pensó en el roble que resistía las tormentas sin quebrarse, en las aves que usaban el viento a su favor. Comprendió que la vida no siempre puede controlarse, pero con sabiduría y flexibilidad, uno puede encontrar la manera de navegar a través de sus corrientes. De esa experiencia, Lucas comenzó a ver el viento no como un enemigo, sino como un maestro. Aprendió que, al igual que el proverbio decía, los vientos del cambio no se pueden detener, pero sí se pueden guiar con la actitud correcta y un espíritu firme. Era una lección que nunca olvidaría, y una que con el tiempo compartiría con otros, tal como el anciano la había compartido con él. Capítulo 3. El viaje del río. El sol despuntaba en el horizonte cuando el anciano despertó a Lucas. La bruma de la mañana se levantaba lentamente, envolviendo el pueblo en un velo de calma. Sin decir mucho, el anciano indicó a Lucas que lo acompañara. Caminaban en silencio, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo húmedo, hasta llegar a la orilla del río que cruzaba el pueblo. El río era amplio y profundo, y su corriente parecía incesante. Las aguas se movían con una fuerza tranquila, superando piedras y curvas, reflejando los rayos del sol naciente. Lucas se detuvo en la orilla, fascinado por el movimiento continuo del agua, mientras el anciano observaba con una mirada serena. Lucas, dijo el anciano, rompiendo el silencio, ¿qué ves en el río? Lucas se encogió de hombros al principio, pero luego respondió. Veo agua que fluye, siempre moviéndose. Parece no detenerse nunca. El anciano sonrió levemente y asintió. Así es. El río fluye siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. No importa cuántos obstáculos se encuentren en su camino, ya sean rocas, ramas caídas o las curvas del terreno. El río sigue su curso, confiando en que al final llegará al mar. Lucas frunció el ceño, intrigado por las palabras del anciano. ¿Y qué significa eso para nosotros?, preguntó. El anciano se sentó en una roca cercana, mirando las aguas que pasaban frente a ellos. El río es como el tiempo, Lucas. Siempre avanza, imparable. No puedes regresar al pasado, al igual que el agua no puede volver al manantial. Pero hay un proverbio que dice, sigue el curso del río, y encontrarás el camino al mar. Lucas reflexionó sobre esas palabras mientras observaba cómo la corriente pasaba sobre las rocas y las ramas sin detenerse. ¿Entonces debemos simplemente dejar que la vida nos lleve?, preguntó, confundido. El anciano negó suavemente con la cabeza. No exactamente. El río fluye hacia adelante, sí, pero no lo hace sin propósito.
tiene un destino, el mar. Así también es la vida. Aunque el tiempo avance sin detenerse, tú decides cómo navegar sus aguas. Puedes luchar contra la corriente y agotarte, o puedes aprender a moverte con ella, utilizando su fuerza para avanzar. El joven observó una rama atrapada en las rocas del río, inmóvil mientras el agua la rodeaba. ¿Y qué pasa si algo nos detiene? Como esa rama. El anciano sonrió ante la perspicacia de Lucas. A veces, Lucas, encontramos obstáculos en nuestro camino. Pero el río nos enseña algo importante, no se detiene por las rocas ni las ramas. En lugar de luchar contra ellas, las rodea, las supera o las lleva consigo. Así también debemos enfrentar los desafíos de la vida. Si te encuentras con un obstáculo, no te rindas ni te quedes estancado. Busca la manera de avanzar, incluso si eso significa cambiar tu curso por un tiempo. Lucas permaneció en silencio, observando cómo el río continuaba su camino con calma pero con determinación. Cada curva y cada roca parecían formar parte de su viaje, no un impedimento para él. El anciano se puso de pie y colocó una mano en el hombro del joven. La vida, Lucas, es como este río. A veces las aguas serán tranquilas, y otras veces serán turbulentas. Habrá momentos en los que te sentirás perdido, pero si recuerdas que el flujo de la vida siempre sigue adelante y mantienes tu mirada en tu destino, encontrarás tu camino. Lucas miró al anciano y luego al río nuevamente. Algo en sus palabras resonaba profundamente en él, como si acabara de descubrir un secreto que siempre había estado frente a sus ojos. ¿Y cómo sabré que estoy en el camino correcto? El anciano sonrió con ternura. Confía en el flujo, Lucas. Confía en que el río, con todos sus giros y vueltas, te llevará a donde necesitas estar. A veces no verás el mar desde donde estás, pero eso no significa que no esté allí, esperándote. Pasaron horas junto al río, observando su movimiento constante, escuchando su murmullo relajante. Lucas comenzó a comprender que la clave no era luchar contra el flujo de la vida, sino aprender a moverse con él. La paciencia, la perseverancia y la confianza eran esenciales para navegar las corrientes que encontraría en su camino. Esa noche, mientras regresaban al pueblo bajo la luz de las estrellas, Lucas se sintió diferente. Había algo en el río que había despertado una nueva comprensión en su corazón. Aunque sabía que todavía tenía mucho que aprender, se sentía más preparado para enfrentar el viaje que tenía por delante, confiando en que, como el río, encontraría su camino al mar. Capítulo 4. El fuego del corazón. La noche se había asentado sobre el pueblo, y el aire estaba lleno del susurro de las hojas movidas por una brisa ligera. Lucas y el anciano estaban sentados junto a una hoguera en el centro del claro, observando las llamas que se alzaban y caían, iluminando sus rostros con tonos dorados y anaranjados. El crepitar del fuego llenaba el silencio, y las chispas saltaban al cielo oscuro, como estrellas en miniatura tratando de unirse a sus hermanas celestiales. El anciano rompió el silencio con una voz calmada, pero cargada de significado. Mira el fuego, Lucas. Observa cómo baila y se mueve, como si tuviera vida propia. Lucas, con la mirada fija en las llamas, inclinó ligeramente la cabeza. Había algo hipnótico en el fuego, algo que lo atraía pero también lo inquietaba. Es hermoso, dijo finalmente, pero también peligroso. Puede calentar y proteger, pero también destruir. El anciano asintió lentamente, su mirada fija en las llamas. Así es, Lucas. El fuego es como el espíritu de una persona. Puede ser una fuerza poderosa para el bien,
capaz de iluminar el camino y brindar consuelo. Pero si no se comprende y no se cuida, puede volverse destructivo, arrasando todo a su paso. Lucas frunció el ceño, reflexionando sobre estas palabras. Entonces, ¿debemos controlar nuestro espíritu para evitar que cause daño? El anciano negó suavemente con la cabeza, su expresión llena de paciencia. No controlar, Lucas, sino comprender. Hay un proverbio que dice, el fuego que arde más brillante es aquel que se templa en el hogar. Esto significa que la pasión y la fuerza dentro de nosotros no deben ser reprimidas, sino guiadas y equilibradas. Como el fuego en un hogar, que calienta y alimenta sin consumir la casa, tu espíritu debe ser nutrido con propósito y moderación. Lucas miró el fuego nuevamente, sus llamas ahora le parecían un reflejo de las emociones humanas, intensas, impredecibles y, a veces, incontrolables. ¿Pero cómo logramos ese equilibrio?, preguntó, con genuina curiosidad. El anciano recogió una rama y la colocó cuidadosamente en el fuego. Las llamas la envolvieron con rapidez, pero no con violencia. Conocerte a ti mismo es el primer paso, respondió. Comprender lo que te impulsa, lo que te enciende y lo que puede hacerte perder el control. También debes aprender a escuchar, a observar y actuar con sabiduría, no solo con pasión. El fuego de tu corazón puede ser una guía, pero nunca debe ser tu único consejero. Lucas dejó que las palabras calaran hondo, imaginando su propio espíritu como un fuego interno. Pensó en los momentos en los que su pasión lo había llevado a decisiones impulsivas, y en las ocasiones en las que había sentido su energía apagarse por el desánimo. Entonces, el equilibrio no es apagar el fuego, sino mantenerlo vivo sin que se descontrole. El anciano sonrió, satisfecho con la comprensión del joven. Exactamente, Lucas. Todos llevamos un fuego dentro de nosotros. Es la chispa que nos impulsa a perseguir nuestros sueños, a proteger a quienes amamos y a enfrentar los desafíos de la vida. Pero ese fuego debe ser alimentado con cuidado, con paciencia, con compasión, con amor por uno mismo y por los demás. Se hizo un silencio entre ellos, mientras ambos observaban cómo las llamas se alzaban y se transformaban, siempre cambiantes, siempre vivas. Hay algo más que debes recordar, Lucas, añadió el anciano, su voz ahora más grave. Tu fuego también puede encender el fuego de otros. Cuando compartes tu luz, inspiras a los demás a encontrar la suya propia. Pero si permites que tu fuego se convierta en ira, en envidia o en desesperación, también puedes apagar las llamas de quienes te rodean. Lucas asintió lentamente, comprendiendo la responsabilidad que venía con el poder de su propio espíritu. ¿Y qué pasa si mi fuego comienza a apagarse? El anciano extendió una mano hacia las llamas, como si quisiera tocarlas sin quemarse. Entonces debes buscar aquello que lo reavive. Puede ser la conexión con los demás, el amor, un propósito, o incluso el simple acto de recordar quién eres y qué valoras. Pero nunca dejes que tu fuego se extinga por completo, porque en él reside tu esencia, tu fuerza y tu luz. La noche avanzó, y el fuego comenzó a menguar, dejando brasas ardientes que brillaban en la oscuridad. Lucas se quedó mirando esas brasas, entendiendo que incluso en su forma más pequeña, el fuego seguía vivo, esperando ser avivado nuevamente. Esa noche, cuando Lucas se retiró a descansar, sintió que algo dentro de él había cambiado. Había aprendido a valorar su propio espíritu, a cuidarlo y a respetarlo. Sabía que el fuego en su corazón era su mayor aliado, siempre y cuando aprendiera a escuchar su calor sin temer sus llamas. Y mientras se quedaba dormido, las palabras del anciano resonaron en su mente,
el fuego que arde más brillante es aquel que se templa en el hogar. Capítulo 5. La sabiduría de los proverbios. El tiempo había pasado como un río que nunca se detiene. Lucas, quien había sido un joven lleno de preguntas, ahora era un hombre mayor, venerado en su comunidad por su sabiduría y serenidad. Había tomado las enseñanzas del anciano y las había convertido en parte de sí mismo, como un árbol que absorbe los nutrientes de la tierra y crece hacia el cielo. Su vida estaba marcada por la presencia constante de los proverbios que el anciano le había compartido. Esas pequeñas frases, aparentemente simples, se habían convertido en su brújula, guiándolo a través de las alegrías y los desafíos de la existencia. Ahora, le correspondía el transmitir ese conocimiento, asegurarse de que las palabras que habían moldeado su vida siguieran vivas en las generaciones futuras. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, un grupo de jóvenes se reunió alrededor de Lucas, tal como él había hecho años atrás con el anciano. Había algo en sus ojos que le recordaba a su propia juventud: curiosidad, impaciencia y un deseo profundo de comprender el mundo. Lucas los miró con una sonrisa cálida y comenzó a hablar. Cuando era joven, como ustedes, no entendía por qué nuestras verdades se compartían en proverbios. Me parecía que eran acertijos innecesarios. Pero un día, el anciano me llevó al viento, al río y al fuego, y me enseñó que esas palabras cortas contienen toda la profundidad de la vida. Los jóvenes se inclinaron hacia adelante, intrigados. Lucas continuó, su voz llena de emoción y propósito. El viento me enseñó que la vida es cambiante y que no podemos detener lo inevitable, pero sí podemos aprender a guiarnos por ello. Hay un proverbio que dice: los vientos del cambio no se pueden detener, pero se pueden guiar. Nunca olviden que la flexibilidad y la adaptación son esenciales para enfrentar los retos que encontrarán. Se detuvo por un momento, dejando que las palabras calaran en los corazones de los jóvenes, antes de continuar. El río me mostró que la vida fluye constantemente hacia adelante. No importa cuántos obstáculos encuentren, el agua siempre encuentra su camino. Por eso digo, sigue el curso del río, y encontrarás el camino al mar. La perseverancia y la paciencia son claves para lograr sus metas. Los jóvenes asintieron, reflexionando sobre la imagen del río. Lucas hizo una pausa y añadió, con un tono más profundo: ¿y el fuego? Ah, el fuego. Me enseñó que nuestro espíritu es como una llama. Puede iluminar y dar calor, pero también puede consumirnos si no lo entendemos. El fuego que arde más brillante es aquel que se templa en el hogar. Nunca olviden cuidar su pasión, equilibrarla con sabiduría, y compartir su luz sin dañar a otros. El grupo permaneció en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Lucas los observó, sabiendo que estas palabras resonarían en ellos de diferentes maneras, dependiendo de las etapas de vida en las que se encontraran. Finalmente, uno de los jóvenes, un muchacho llamado Emilio, levantó la mano y preguntó: ¿cómo podemos estar seguros de que estos proverbios realmente nos guiarán? Lucas sonrió, recordando una pregunta similar que él mismo había hecho en su juventud. Porque no son solo palabras, Emilio. Son el eco de generaciones que vivieron antes que nosotros. Cada proverbio fue forjado en la experiencia, en el dolor, en la alegría, en la victoria y en la pérdida. Son un regalo del pasado, una guía para nuestro presente y un legado para el futuro. Se inclinó hacia ellos, su voz llena de una intensidad serena. La verdadera sabiduría no radica en acumular conocimientos, sino en aplicarlos con el corazón. Y eso es lo que los proverbios hacen, nos recuerdan lo que realmente importa, en palabras que pueden llevar con ustedes toda su vida.
Los jóvenes asintieron nuevamente, esta vez con una comprensión más profunda. Lucas sabía que, al igual que él, algunos no entenderían completamente esas palabras hasta que la vida misma se las explicara. Antes de que el grupo se disolviera, Lucas compartió un último proverbio que encapsulaba todo lo que había aprendido y lo que deseaba transmitir. La sabiduría del pasado vive en las palabras del presente. Nunca olviden esto, porque mientras sigamos compartiendo estos proverbios, la sabiduría de nuestros ancestros seguirá viva, guiándonos en los momentos más oscuros y celebrando con nosotros en los más brillantes. Esa noche, cuando Lucas miró el cielo estrellado desde la ventana de su hogar, se sintió en paz. Sabía que había cumplido con su propósito, que el círculo de aprendizaje y enseñanza continuaría. Como el viento que nunca deja de moverse, como el río que fluye hacia el mar y como el fuego que ilumina la noche, las palabras del anciano seguirían viviendo, transmitidas de generación en generación. Y así, la sabiduría de los proverbios permaneció, inmortal, en los corazones y las mentes de aquellos que estaban dispuestos a escuchar, aprender y compartir.